Mi maldición. Capítulo 1. El comienzo. En las manchas de sangre y caos de una oscura noche, se podía apreciar una enorme figura encima de la aldea oculta entre las hojas. Kyuubi. Nombre puesto para denominar a la gran bestialidad que da un último rígido de odio puro contra la humanidad que lo encerró. Y ahora lo hacen otra vez. Maldición. Pensaba el Kyuubi para sus adentros. Otra vez. Otra maldita vez. Encerrado en una nueva celda sin escapatoria, solo puede maldecir a los humanos en silencio. Esta vez casi lo logra. Casi puede huir de esta prisión interminable. Pero no. Al final un enmascarado con un Mangekyo Sharingan lo controló como si nada. Y una vez libre del control mental fue tarde. En un intento desesperado por no volver a las ataduras de siempre, trató de aplastar al rubio recién nacido hijo de su antigua portadora, razón por la cual todo se salió de control en primer lugar. Pero los padres del bebé, aún apenas pudiendo por los esfuerzos, detienen sus garras. Y así el Kyuubi tuvo que ver otra vez esas ataduras a un nuevo recipiente. Diablos. ¿Por qué? ¿Hasta cuándo pasará de uno a otro? ¿Hasta cuándo? Te repetía el 9 colas una y otra vez. Pero mientras la gran bestia pensaba en ello, el tiempo pasó tan indefinible como siempre, y cuando se dio cuenta, ¿era acaso esto posible? El bebé, el mismo bebé en el que ahora está contenido, ¿lo está viendo? ¿Cómo ese niño, teniendo apenas días de nacido, es capaz de acceder al subconsciente? Aunque Kurama tiene muchas dudas como tal, deja todos esos pensamientos a un lado cuando el bebé se acerca a la gran rejas. Y el Kyuubi sonríe de oreja a oreja. No tiene idea del por qué el bebé terminó aquí, pero independientemente de eso, esta era su oportunidad, ¿no? Lograr tomar posesión de este mocoso. Los afilados dientes del 9 colas se hacían más y más evidentes conforme la pequeña masa del bebé se acercaba. En el mundo físico el bebé aún no podría gatear, pero dentro del inconsciente de alguna forma sí. Y al acercarse el Kyuubi rápidamente abalanza sus garras al bebé, pero lo atraviesa. ¿Qué demonios? Dio unos aruñazos más sin éxito, mientras el bebé continuaba con una expresión curiosa. ¿Cómo es que este bebé actúa como el de 1 o 2 años cuando apenas tiene días de nacido? Bueno, Kurama tampoco tiene mucha experiencia con bebés humanos, pero este mocoso sin dudas era particular. De todas formas, al no poder atravesarlo rápidamente, trata de rodearlo de su chakra, buscando tomar el control de su débil cuerpo, pero la energía roja es repelida por un aura azul clara alrededor del bebé. Por más que tratara de apoderarse del recién nacido, no podía. ¿Qué demonios está pasando? Esto es absurdo, ¿no? Al menos que este mocoso tenga mucha, pero mucha más chakra que su clan el Uzumaki, no habría forma de tal situación, ¿no? Bueno, entre más lo piensa el Kyuubi, más podría ser eso lo que sucede. ¿Este niño acaso podría ser un genio? No de los que su intelecto es superior desde siempre, sino un genio natural por su linaje. Un bebé con tales capacidades. Kurama estaba perdido. Si este mocoso es un genio nato, que por lo visto lo es, definitivamente no saldría de él probablemente en muchas décadas más. El zorro comenzaba a maldecir en todo bajo, gruñendo de frustración. ¿Va a pasar así toda su eternidad? ¿Encerrado por el miedo y capricho humano? Shinigami, como odia a esta especie autodestructiva que solo causan más y más problemas. Probablemente a este ritmo nunca sería libre. El pensamiento le dio un sentimiento fuerte al Biyuu. ¿Realmente se reducirá a esto siempre?
Su mente cambia de enfoque al notar de nuevo al pequeño bebé. Pero no detrás de su jaula sino dentro con Kurama, el cual suspira con pesar y acuesta su cabeza entre sus patas delanteras. Sin moverse más, observando brevemente al pequeño rubio, quien para sorpresa de Kurama él sí puede tocarlo a él, pero Kurama no a él. Diablos, ahora sí estaba más confundido. ¿Acaso el niño era un ser superior o algo? Porque el bebé sí lo puede tocar y sentir. ¿Y el Kyuubi no al recién nacido? Pero aunque siguen surgiendo más dudas, se termina quedando sin saber qué pensar, cuando el pequeño bebé sostiene el pelaje de su hocico, y aunque el Kyuubi trata inicialmente de apartarlo y asustarlo con sus afilados dientes, al no poder hacerle nada como tal, no se lo puede sacar de encima y el bebé solo ríe. Una suave y contagiosa risa dulce que hace que el gran zorro lo observe con más atención. Como el bebé se acurruca contra su hocico. Sin temor. Ni una pizca de miedo. Aunque la reacción lógica sería que el bebé se asustara de aquí. No tenía miedo ni malicia en sus ojos. Apenas siendo un ser que llegó. Por un segundo las pupilas del Kyuubi se dilatan suavemente, cerrando brevemente sus ojos, pero rápidamente reacciona. No puede dejarse llevar por la suavidez del bebé. Además, de todas formas él se convertiría en un sucio y vil ninja como todos. Este mismo bebé ahora inocente algún día será un estúpido humano mayor, ¿no? Con eso en mente el Kyuubi fue muy distante con el pequeño bebé. Aunque no podía sacárselo de encima como tal, lo ignoró. Así hasta que el chakra, espíritu, alma, no sabía definir exactamente el que era, pero hasta que la manifestación del bebé interno desapareció, volvió a suspirar y resignarse a otras décadas más, encerrado probablemente hasta la eternidad. Sin alternativa real a nada más. Pero para sorpresa y fastidio del Kyuubi, el niño seguía apareciendo a su antojo. Es raro. Es como si tuviera control total de cómo ir entre su mundo físico y el interno. Misma facilidad que ninguno de los Jinchurikis anteriores tuvo. Claro, en parte porque Kurama no quería verlos. Pero este recién nacido de alguna forma lo podía hacer a voluntad sin su consentimiento. Y lo trataba como peluche. Vaya humillación, el bebé literalmente solo venía a abrazarlo. Pero claro, ¿qué más haría? Aún así eso es fastidioso para Kurama, aunque no lo hablaría directamente. Ya que no tiene caso por más que le gruña al bebé rubio. Pero con el pasar de los meses se encariñaría. Era raro, pero entre más lo veía más se acostumbraba al pequeño bebé. Hasta el punto de simplemente verlo y dejarlo ser sin decir ni tratar nada. Así un tiempo indefinido que el Kyuubi no sabría decir, hasta que uno de los tantos días de rutina grande, murmura un día el pequeño bebé entre balbuceos tiernos, señalando las orejas de Kurama, el cual se quedaría muy quieto y ampliamente sorprendido. Claro, no tiene noción exacta del tiempo, pero aún no es ni un año, ¿no? ¿No se supone que los bebés comiencen a formular palabras entendibles aún, no? De todas formas el Kyuubi no le diría nada y lo dejaría estar. Así pasando más meses entre que el bebé comienza a hablar de mejor forma y más entendimiento interno, al cual Kurama no le prestaría mucha atención. Hasta esa noche. Exteriormente el pequeño, ya con un año y algo, se encontraría jugando en una habitación con juguetes regados por el piso luego de que una enfermera le diera de comer. Unos pasos resuenan por los pasillos vacíos antes de que la puerta se abra, revelando a un señor de edad avanzada, el cual examina brevemente a Naruto mientras se acerca.
El pequeño niño de quedaría viéndolo en silencio mientras el mayor se agacha frente suyo. Buenas noches, pequeño. ¿Cuál es tu nombre? Murmuraría con mucha suavidad y calma al pequeño, el cual responde sin tartamudear. Buenas noches, igual, soy Uzumaki Naruto. Respondería inocentemente el bebé, a lo que el tercer Hokage lo examinará con detenimiento. Había escuchado por las enfermeras que contrató para cuidar al pequeño hijo de Minato y Kusina que este bebé no era igual al resto. Más allá de ser el operador del Kyuubi ahora mismo, el pequeño bebé no se compraba ni hablaba como lo haría uno de su edad, los cuales no siquiera pueden hablar aún, pero perfectamente por su forma de responder. Cualquiera pensaría que quizás esté hablando con un niño de 5 años o más, si no fuera por su pequeño cuerpo que contracta perfectamente. Si así te llamas, eres muy listo, ¿sabes? Expresaría suavemente el viejo Hokage, acariciándole la cabecita al pequeño, quien tan solo lo vería con esos grandes y brillantes ojitos azules. Me han dicho que eres excepcional y ya lo puedo notar con solo tu presencia. Diría el tercero Hokage con calma y cuidado en su tono de voz por el pequeño, aunque no dejaría de estar sorprendido. Con solo poner su mano sobre la del bebé rubio puede sentir una gran energía. Más allá del Kyuubi. Incluso como si fuera más allá de la esencia del pequeño rubio. El tercero lo examina con detenimiento un momento más hasta volver a hablar. Es por eso que si quieres ingresar antes a la Academia Ninja, se te permitirá concorde a tu nivel. Ante esas palabras el bebé no parece entender lo que quiere decir el Hokage. Aunque puede intuir que se trata de avanzar más rápido. O confianza. Conceptos que lentamente va desarrollando en su mente un poco más. El Hokage tan solo le sonreiría levemente al bebé, quien lo mira un momento antes de seguir jugando. El consejo estaba presionando al actual Hokage a que hiciera algo más al respecto por parte del bebé. Mismo huérfano que los del consejo saben que es hijo del cuarto. Pero no les podría importar menos. Ahora el niño es un marginado total al tener el Kyuubi. Y como tal deben entrenarlo aprovechando que es un bebé. Adoctrinarlo para que sea fiel. Ideas que el Hokage rechazó y con esfuerzo logró hacer que descartaran la idea de entrenarlo desde ya. Pero vaya destino, ¿no? Justo recibiría varios informes sobre el desarrollo temprano del bebé. Mismo que come por su propia cuenta sin ayuda de nadie. Algo extremadamente raro y más para apenas un bebito. Aparte del informe de sentir que tiene un aura diferente, algo palpable. Que aunque es pequeño no es invisible. Así sin su consentimiento. Varios del consejo vigilarán al bebé desde lejos o con espías. Llevando así al límite al tercero. Contra la espada y la pared de qué hacer con el bebé. Claro, es hijo del cuarto y la antigua Jinchuriki Kusina. Mismos que hicieron una fortuna en vida. Pero todo ese capital fue puesto en la reconstrucción de la aldea sin avisos previos. El consejo actuando por su propio medio, lo que dejó a Naruto como un huérfano dependiente de la aldea. Sin importar si saben quiénes son sus padres o lo que por derecho le toca. Y ahora aquí está. Con el propósito de ver cómo va a ir a ser este bebé. Aunque no muy a gusto, el Hokage aceptó sin muchas alternativas reales ante la presión de todo el consejo. En las sombras, en los adentros del bebé, unos ojos rojos profundos observaban fijamente la mirada del tercero a través de ser del pequeño bebé. Qué asco, los humanos siempre siendo unas escorias.
pensaría el 9 colas, no ajeno a que si notaban el potencial ya varios tratarían de explotarlo a su favor o destruirlo. Pero es así siempre. En la jerarquía o estás a nivel y te favoreces o es una amenaza y la desapareces. Para mantener la armonía. Pero aunque es un escenario que el QB ya se esperaba desde que se dio cuenta que este bebé es diferente. ¿Por qué se molestaba tanto? Simplemente siempre le ha disgustado y le disgustar ver cosas así, ¿no? No es como que Kurama se esté encariñando con el pequeño ser que genuinamente no tiene culpa de nada. No. Kurama no es alguien a quien se pueda domesticar. No como su hermano el 8 colas. O al menos eso piensa el QB, quien seguía frunciendo el ceño dentro del niño. Estos humanos siempre buscando conveniencias. Murmuraría el gran zorro con un suspiro casi como un gruñido leve. Pero ¿y si usará eso a su favor? La idea fugaz cruza la mente de la gran bestia, quien rápidamente piensa en todos los escenarios posibles. Ese niño es fácilmente manipulable. Eso es un hecho. Cada ser que desconoce de algo en específico lo es. Y la aldea no sería la primera vez que manipula a sus propios ninjas. Pero entonces, ¿y si fuera él el que intervenga aquí? Como tal tiene todo, ¿no? El Mosoko se puede comunicar con él desde ya. Aunque nunca le hablo directamente. Quizás el hacerle creer que es su amigo y que están juntos en esto. En esos momentos donde evidentemente la aldea lo rechazara. Claro, el niño le preguntaría el porqué de ese rechazo. Pero por más genio que sea, no deja de ser un niño pequeño aún, ¿no? El adoctrinarlo sería bastante fácil hasta cierto punto. El plan de sigue formando en la mente del QB, que al cabo de unos pocos minutos sonríe de forma macabra. Definitivamente iba a vengarse. A usar a ese pequeño niño prodigio para vengarse de estos años encarcelados. Quizás destruir Konoha. Y luego engañar al rubio para finalmente ser libre otra vez. Claro, será algo de algunos años. Unos para poder engatusar y entrenar al pequeño. Para tener la fuerza necesaria para destruir la misma aldea que lo busca como su arma. El QB comienza a reír macabramente más. Sus ojos rojos brillando ante el futuro tan tentador y devastador que le espera a quien sea que trate de meterse en su camino, uno que buscará poner las cosas en su lugar sin importar nada más. Capítulo 2: Alianza. Han pasado unos pocos meses desde la visita del tercero al pequeño rubio, quien ahora mismo está recibiendo un apartamento. No tiene ni 2 años aún, pero está recibiendo uno. Es una situación bastante extraña y confusa incluso para el mismo Hokage, pero el pequeño rubio se lo había pedido. Y realmente, al ser como de unos 5 los, aunque no tenga ni 2, el consejo apoyó la idea más que nada para no tener que cargar con el niño. Y aquí están. Con el tercero terminando de irse, mientras el pequeño bebé se sienta en la pequeña cama viendo alrededor suyo. No siento nadie alrededor, Kurama. Murmuraría el pequeño Uzumaki a lo que siente y escucha internamente como el QB le responde. Es una zona libre bien escaneado. Felicitaría a la bestia de 9 colas al pequeño, quien solo ríe ligeramente sonriendo brillante. Sorprendente, ¿no? Al final Kurama le habría determinado de contar su nombre más que todo por practicidad. Ya que como tal el término QB es uno que complicaría las cosas. Así que le dio la libertad de ponerle un apodo. ¡Qué torpe error! Genio y todo, pero es un niño y ser llamado como si fuera una mascota no le hacía gracia. Así que le dijo su nombre al final. Pero ¿cómo llegaron a esto en primer lugar?
Bueno, presentarse al pequeño rubio no fue difícil como tal. En una de las tantas veces que se hizo presente internamente, el QB finalmente le hablaría con un: esta vez llegas más temprano. Algo muy casual que hizo parpadear al pequeño niño, pero quien rápidamente sonrió. Pensé que nunca hablaras y si hoy vine más temprano, respondería con naturalidad el bebé, sin miedo o algo en específico en sí. Cosa que sorprendió de nuevo a Kurama, pero se le pasó rápido. Es estúpido, ¿no? Este niño apenas habiendo nacido no se asustó de él. ¿Por qué habría de hacerlo ahora donde prácticamente se ven siempre? Aunque claro, es la primera vez que le habla. Al menos directamente y sin contraer los gritos y gruñidos, cuando él apenas era un recién nacido, sin poder registrar esos primeros encuentros. El Uzumaki se le preguntaría al 9 colas sobre qué se supone que es y por qué aparece en este lugar a veces. A lo que el QB no sabría qué responde por un momento. ¿No sabes qué sucede y aún así no me tienes miedo?, murmuraría desconcertado Kurama mientras esos brillantes ojitos azules alzarían su mirada a verlo. ¿Por qué habría de tenerte miedo? Esas palabras dejarían en un silencio total al QB. Este niño. Él de verdad que no tiene idea de nada ni de su poder que se presenta a voluntad propia tanto como no. Además de su sentido del juicio que es simple. Tal cual el de un bebé, pero como tal luce tan simple y obvio. Que Kurama se pregunta genuinamente cuándo es que los niños dejan de ser así, tan llenos de vida. En una sacudida de cabeza terminaría de apartar pensamientos así y se centraría en seguir hablando casualmente con el pequeño, donde le resolvía algún que otra pregunta que le hacía el rubio. Al final terminando por ser su mejor amigo imaginario por estos meses. No sabía definirlo, pero si tendría que hacerlo sería así, ¿no? Al final le termino diciendo al rubio que era especial porque él solo puede verlo y que deben mantenerse como mejores amigos en secreto. El término de mejores amigos puesto por el pequeño rubio. Mientras Kurama como tal aguantaba al niño, centrándose en tener que ganarse la confianza del rubio. Cosa que ya tiene. Pero todavía aún más. Su plan no puede tener fallas, así que va lentamente por partes. Aunque internamente no le molestaba como tal pasar tiempo con el rubio. Aunque claro, no se lo admitiría ni a él mismo. Así llegando al momento actual donde el QB, sabiendo las intenciones del Hokage o el consejo como tal, aprovechando lo prometedor que es el niño, le pediría lo de vivir aparte. Sin vigilación constante, perfecto para su plan. Entonces ahora que sigue Kurama. La voz infantil del rubio capta totalmente la atención de QB, quien responde casi instantáneamente. Primero desempaca tus cosas, luego vamos a dar un paseo, quiero mostrarte algunas cosas. Murmuraría en respuesta a lo que el rubio obediente asentiría, suavemente recogiendo su maleta pequeña y terminando de acomodar todo realmente rápido sin muchas complicaciones a pesar de su pequeño tamaño. Bien, ahora sigue mis instrucciones por el bosque. Ante las palabras de Kurama, el ojí azul se confundiría pero no diría nada, realmente haciendo caso al pedido. Saliendo de su ahora nuevo apartamento, caminando por las calles de la hoja, siguiendo las instrucciones de la voz interna que escucha del QB. Logra salir hacia el bosque luego de un recorrido extraño para el niño, ya que pudieron haber llegado directamente de otra forma. Pero Kurama se justifica con un no importa. Y sin más se adentraría más al bosque ajeno por su inocencia, que realmente esquivó varios ninjas que patrullaban la zona. Claro, sentía las energías cercanas pero nunca le presta tanta atención. ¿Y ahora qué sigue?
Preguntaría el rubio sentándose sobre un tronco caído. Sentiste a muchas personas alrededor mientras venías acá, ¿verdad? Diría el QB con calma y atención a cualquier posible respuesta del pequeño. ¿Sí que tiene eso? Preguntaría con inocencia infantil y intriga, sufriendo ya que sabe perfectamente a qué se refiere, pero al mismo tiempo no tiene ni idea aún. Eso se llama chakra. Todos los seres vivos, incluso los objetos inertes, lo tiene de una u otra forma. Es por ello que puedes sentir a tu alrededor a personas. Explicaría con calma y claridad el zorro de las 9 colas, siendo consciente que por muy prodigio que sea, debe explicarle de a poco. Pero para su sorpresa el rubio sonríe cálidamente. Así que así se llama. Genial. ¿Ya presencias para qué era? Preguntaría el QB luego de las palabras del pequeño rubio, quien asiente con entusiasmo ante la pregunta. Aunque se siente igual. No del todo. Como si fueran diferentes olores. Además de que algunas cosas llegan a oler a otra con eso del chakra de alguien. Explicaría con calma de forma tierna el rubio, a lo que Kurama se queda en silencio por un momento. Preguntándose qué tan prodigio es y hasta qué punto está desarrollando su mente y habilidades rápidamente. Ya que si él puede sentir y eventualmente sentiría más al entrenar y familiarizarse con el chakra. Pero el pequeño apenas aprende la palabra que significa. Eso dando muchas opciones disponibles, pero sobre todo el hecho de que los genes Uzumaki en Naruto realmente se desarrolla muy rápido. Demasiado. Ya que al detalle de cómo menciona sin tener que decírselo directamente. Es probable que desde ya o desde antes el pequeño haya estado desarrollando sus habilidades de sensor como Uzumaki. Mismas que llegó a tener su madre, aunque todo fue a su tiempo. Oye Kurama, ¿te dormiste? ¿Estás ahí? Las suaves palabras de la voz infantil del pequeño traen de nuevo al Kyuubi a la realidad. Sí, perdona, andaba pensando en algo. Bien, ahora que sabes qué es el chakra, vamos a aprender a definir y distinguir entre los diferentes tipos, ¿vale? El pequeño Uzumaki asentiría entusiasmado. Vale, toma unas cuantas hojas de ese árbol. Diría sin más, a lo que el rubio vería a sus lados y se acercaría suavemente tomando algunas. Bien, ahora lo que debes hacer es... Están desvaneciéndose. Las palabras del pequeño rubio calmarían a Kurama, quien ante la interrupción solo escucha. Se les acaba el chakra. Probablemente en unos 3 días se desintegren. Murmuraría el rubio sintiendo la vida útil de las horas en su mano con ligera tristeza. Tranquilo, ellas ya cumplieron su ciclo aquí, por eso su chakra se va yendo. Diría con calma Kurama, sin querer consolar al pequeño, pero sin opción para que no llore ante algo tan fugaz como unas hojas marchitándose. Aunque no dejaría de analizarlo. Ya que apenas le iba a decir cómo tratar de sentir lo que él con solo tocar ya sintió. Generalmente debe haber una intención detrás, pero... esta vez... solo fue naturalmente lo que le recuerda al QB el aura azul clara que protegió al pequeño de que Kurama tome su cuerpo. ¿Vida útil? ¿Qué quieres decir? Murmuraría el pequeño rubio limpiándose las lágrimas suavemente. Que todo tiene una vida útil dependiendo y a veces es impredecible. Suspiraría el QB para sus adentros. El pequeño pensaría en las palabras de Kurama detenidamente antes de volver a preguntar algo. ¿Todo tiene un fin? Murmuraría más pensativo que otra cosa mientras Kurama asiente internamente, aunque no lo puedan ver ahora mismo. Los objetos tienen más una finalidad y en el caso de las hojas las que sostienen ya dieron todo.
Terminaría de decir sin más. ¿Entonces yo tengo un propósito en mi vida útil? Preguntaría inocentemente el rubio dejando a Kurama momentáneamente quieto y sin saber qué responderle. ¿Qué se supone que le dices a alguien a quien quieres manipular para tus objetivos si te pregunta si tiene libertad? Kurama, preguntaría de nuevo el rubio al no tener respuestas. De cierta forma sí y no. Supongo que todo depende o varía. El pequeño rubio pensaría a profundidad las palabras del Kyuubi. Pero antes que pudiera pedirle que fuera más específico. Kurama vuelve a hablar y desviando totalmente las posibles preguntas del pequeño rubio al explicarle más tipos de diferencias entre chakras. Los cuales el Uzumaki entendería bastante bien y rápido. Casi instintivo. Demasiado natural para ser casualidad, ¿no? Aunque demasiada inocencia para ser fingida realmente. Ahí mismo Kurama le terminaría enseñando cosas básicas y cazar y detención de presas menores. Logrando con una habilidad nata el pequeño rubio el aprender rápido. Donde al terminar el día Kurama genuinamente se sorprende de la capacidad de cosas que pudieron tocar. Cuando pensó que se le complicaría aprender al ser tan pequeño aún. Pero se alegra que no sea el caso y pueda avanzar más rápido. Al final y el niño no llegará ni a la academia y será mejor que muchos ninjas de élite. Igual y antes que se tenga que graduar ya pueda llevar su venganza a cabo. Claro, aún debe revisar el entrenamiento que le vaya a dar al pequeño Uzumaki a futuro, pero con la guía correcta. No tiene duda que igual y es su boleto a la libertad. Pero eso mismo le trae problemas al final, ¿no? Claro, sería bueno que recibiera más entrenamiento que el que Kurama le dé. Pero la hoja lo utilizaría a su favor y al final este niño le dejaría de servir si termina siéndole fiel a Konoha. Así que debe encontrar la forma de que el Hokage pierda el interés en el rubio. Pero ¿cómo? Ya de por sí su presencia se siente. Y cuando más vaya creciendo en capacidades más notorio será. Claro, puede enseñarle a suprimir su chakra para no destacar. Pero ocultar su verdadero potencial será posible. Luego de toda la demostración que hizo desde que nació prácticamente. El Kyuubi pensaba muy detenidamente esa parte de su plan. Mientras el pequeño niño recorría la aldea de regreso a su nuevo apartamento y hogar. Pero mientras camina por las cada vez más oscurecidas calles de la hoja. Miradas inquietantes para el pequeño comienzan a sentirse. Kurama, ¿qué está pasando? ¿Por qué me miran así? El Kyuubi saldría de sus pensamientos y le pondría atención al rubio. Los aldeanos. Mismo que no hace mucho perdieron familiares y muchas personas queridas en el ataque el Kyuubi. A Kurama no podría importarles menos, al final los humanos se merecen el mismo sufrimiento que ellos generan, ¿no? Pero se centra más en la incomodidad y inseguridad de Naruto. Quien al nunca haber salido al público realmente es la primera vez que se encuentra con un escenario así. ¿Por qué me miran? Vuelve a preguntar el pequeño rubio mentalmente al Kyuubi. Quien sonríe para sus adentros por un momento, casi se le olvida su carta maestra. Carta infalible. Perfecto. Los mismos habitantes haciendo todo a su favor para por fin ser libre. Solo continúa caminando por ahora Naruto. Le respondería internamente el Kyuubi al rubio, quien hace caso, pero cada vez se vuelve más inquieto. ¿Por qué? ¿Por qué lo miran así? Esas miradas frías. Con una carga emocional que el pequeño desconoce. Una que es pesada. Un sentimiento desconocido totalmente. Odio.
Un odio profundo que el pequeño no comprende al punto de ni siquiera saber qué palabras exacta es. Pero lo está recibiendo. Sin entender por qué. Él solo salió y ahora regresa a su nueva casa, así que ¿por qué? Mientras más el pequeño se preguntaba eso, sintiéndose tan indefenso con una sensación que apenas le deja respirar. El ser dentro de él observa con ojos depredadores y ansiosos. Esos idiotas de los aldeanos no saben que están cantando su propia tumba, lo que divierte al zorro. Todo definitivamente iba a ir a su favor y con ello este pequeño prodigio sería su marioneta perfecta, ¿verdad? Su respuesta llega casi en automático cuando uno de los aldeanos, sin poder soportar ver más al pequeño niño, tira un tomate a su dirección, excusándose con que fue un accidente. Aunque Naruto comprende perfectamente que no fue así y que el tipo solo falló su tiro, lo que hace que prácticamente ya comience a correr para alejarse de ahí, sintiendo el corazón por mil una gran desesperación. Donde para su alivio logra llegar a la zona de su apartamento, entrando rápidamente, temblando ligeramente contra la pared ya adentro del lugar. ¿Por qué? ¿Qué fue eso?, preguntaría a duras penas el pequeño rubio. Las personas temen lo diferente. ¿Y tú? Tú eres demasiado especial para ellos. El pequeño parpadea suavemente analizando las palabras del Kyuubi. Temen. Pero no hice nada. Murmura en tono más bajo, donde por un instante Kurama deja de calcular todo, quedándose en silencio. Un breve recuerdo de la primera vez que lo capturaron hace décadas mientras él descansaba en paz le llegan a la mente. Kurama, ¿estás bien?, preguntaría suavemente el rubio, palabras que hacen que el Kyuubi regrese en sí mismo y vea cómo, aunque el pequeño sigue aterrado por la experiencia, además de cansado, logró percibir parte de su estado de ánimo que cambió. Y ahora le pregunta sobre ello. Él es apenas un pequeño. Lo sabe perfectamente. Y al final realmente está sufriendo algo que no le toca. Hecho que hace que Kurama reflexiones por un momento. Al final, quien le está haciendo un daño mayor a Uzumaki es él mismo, ¿no? Al final no lo odiarían si no fuera porque es su Jinchuriki, ¿no? Quizás sí tendría una vida mejor. Pero recuerda cómo son los humanos de codiciosos y autodestructivos. Y concluye que al final, si no lo hubiera capturado para sus guerras, Naruto no estaría sufriendo. Claro, puede verse como cobarde por escudarse así, pero Kurama solo busca su libertad. Y si tiene que engañar a un prodigio para lograrlo, lo hará. Aunque al final no es engaño del todo, ya que ahora mismo el pequeño no tiene ni 2 años y ya le arrojaron un tomate. Aunque el tipo fallara, es claro su objetivo. Así que eso lo condena, como al resto de aldeanos. Aunque realmente todos están en un círculo de odio como tal. Kurama, ¿estás bien? ¿Sigues ahí? Vuelve a preguntar la voz suave y infantil del pequeño Uzumaki, que esta vez sí obtiene una respuesta. Perdona por distraerme. Fue un día cansado, mejor duérmete por hoy. Expresa, y con eso internamente dentro del Uzumaki el zorro de 9 colas se apoya tal cual como un animal, con sus patas delanteras apoyando su cabeza recostada ahí. Cerrando sus ojos para él mismo descansa y seguir planeando. Mientras el pequeño rubio se queda en silencio, siguiendo órdenes luego de recuperarse un poco de la experiencia tan horrible que vive por primera vez. Rezando internamente que no vuelva a pasar algo así, porque el miedo que pasó fue demasiado para un bebé como él. Ajeno a todo y todos, se acuesta suavemente en la cama envolviéndose, se queda dormido lentamente.
En otro lado de la aldea, en una junta secreta, ya comenzaba a ver los primeros indicios de querer una rebelión. No solo el pequeño Uzumaki es quien está recibiendo odio al final. Solo que a diferencia de él, este clan sabe perfectamente lo que hace y lo que están dispuestos a hacer para no seguir soportando un trato así. Tras las obvias acusaciones que el enmascarado que desató el caos fue un Uchiha por el Sharingan aparente que se reveló, todo el clan dentro de la aldea estaban en una posición difícil de discriminación y sospechas. Aunque como tal nadie más que Minato el cuarto Hokage pudo ver el Mangekyo Sharingan esa noche. Ojo desconocido que fue el causante. Tomándolo como un Sharingan potente, uno como el de los grandes miembros del clan, no. Aunque independientemente de eso queda claro que fue un Uchiha. Mismo clan que sin querer ya se involucró con el asunto del Kyuubi. Pero ¿hasta qué punto de cruzarán? Quizás solo el tiempo lo dirá. La noche va cayendo sobre la aldea oculta entre las hojas. Misma que ya vio una gran desgracia y probablemente pronto vuelva a haber otra. Pero también el surgimiento de algo entre dos almas siendo condenadas sin culpa. Fin de ambos capítulos. Cambio y fuera.